Buenas tardes, señores. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, va a hacer un anuncio para ustedes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar hoy aquí y acompañarnos en el edificio de la SEP en esta conferencia de prensa y anuncio que haré. Déjenme empezar, en primer lugar, haciendo una gran felicitación a la mayoría de los maestros y maestras de México y de manera muy particular de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que cumpliendo con su responsabilidad y con su vocación de ser maestros y de estar con sus alumnos, hicieron caso omiso al llamado de unos cuantos líderes de la coordinadora de hacer un paro nacional. A nivel nacional, en estos días, en esta convocatoria a un paro ilegal que convocaron algunos de los líderes de la coordinadora, más o prácticamente el 99% de las escuelas del país han tenido actividad de manera regular, mostrando, reitero, una vez más, el gran compromiso que tienen las maestras y los maestros de México con su vocación, con sus alumnos y, por supuesto, con la transformación y el cambio educativo. Su compromiso con la reforma educativa y, por supuesto, y también decirlo, con el compromiso de cumplir con la ley y de que juntos vayamos construyendo un Estado de Derecho en materia educativa y que podamos poner fin a la impunidad que durante muchos años se vivió en el sistema educativo del país. Así es que reitero mi felicitación a estos maestros y reitero además la decisión del presidente de la República, del presidente Enrique Peña Nieto, de seguir de manera muy profunda con esta gran transformación educativa, con esta reforma educativa y que como uno de sus pilares, que es retomar la rectoría del Estado en materia educativa, podamos continuar en ir instaurando el Estado de Derecho e ir eliminando la impunidad en materia educativa. Sobre los estados en donde algunos maestros hicieron caso a la convocatoria de algunos de los líderes de la coordinadora, déjenme darles algunos datos al día de hoy. En el caso de Guerrero, y esto es una muy buena noticia, el día de hoy abrieron el 99.8% de las escuelas, es decir, estamos hablando de prácticamente la totalidad de las escuelas del estado de Guerrero que al día de hoy decidieron abrir y no hacer caso al llamado de la coordinadora. Sin embargo, hoy les puedo confirmar que tenemos ya plenamente identificados en el caso de Guerrero a cerca de 120 docentes que han incurrido en más de 3 faltas, es decir, que hoy incurrieron en la 4ª falta y que por lo tanto, como lo marca la ley, serán dados de baja del magisterio y del servicio profesional docente. En el caso de Oaxaca también hay muy buenas noticias. En estos días ha venido en claro descenso los maestros y por lo tanto las escuelas que estaban en este paro. Ustedes recordarán que el lunes, que fue el primer día de paro en Oaxaca, el 88% de las escuelas abrieron, el martes fue el 92%, el día de ayer fue el 95% y el día de hoy, jueves, les puedo confirmar que el 98.5% de las escuelas de Oaxaca abrieron e hicieron caso omiso al paro que llamó algunos de los líderes de la coordinadora. Sin embargo, al igual que en el caso de Guerrero, tenemos plenamente acreditados a 1,379 docentes que incurrieron en las 4 faltas y que también, como marca la ley, serán dados de baja. En el caso de Michoacán, como ustedes saben, se presenta una circunstancia especial, ya que algunas escuelas durante el día lunes
por parte de la autoridad estatal, en plenitud de sus facultades, tuvieron el Día del Maestro y otras sí trabajaron. Por lo tanto, la contabilización de los 4 días para que eventualmente quienes estuvieran en paro fueran dados de baja es distinta. Para algunos empieza la contabilización desde el día lunes, para otros empieza desde el día martes y además, como ustedes también saben, el día de hoy tuvimos la segunda evaluación del desempeño de dados a 1,620 maestros que han incurrido ya en las 4 faltas y que también en el estado de Michoacán serán dados de baja como marca la ley. En el caso del estado de Chiapas, también les tengo buenas noticias. El día de hoy ya trabajaron y ya abrieron el 97% de las escuelas, lo cual es una gran noticia, al igual que en el caso de Oaxaca y por supuesto también de Guerrero y de Michoacán. Los pocos maestros que fueron a este paro han venido disminuyendo y así lo comprueban las cifras en el caso de Chiapas. Reitero, hoy trabajaron el 97% de las escuelas de Chiapas. Y como ustedes saben, en todo el estado de Chiapas el día lunes fue feriado por ser Día del Maestro, así es que es hasta el día de mañana cuando se cumpliría eventualmente el 4.º día de paro de los maestros que estén en esta situación en el estado de Chiapas. Y desde aquí quiero aprovechar para hacer un llamado a todas las maestras y a los maestros de Chiapas para que sigan haciendo caso omiso y cada vez sean más los maestros que no atienden a esta convocatoria ilegal de unos cuantos líderes de la coordinadora que únicamente tienen como objetivo poder conservar privilegios que hoy están perdiendo, privilegios ilegales e indebidos como son la venta o la herencia de plazas, como son el presionar a los maestros para dejar a los niños sin clases. Así es que les pido que no acompañen a ese pequeño grupo de líderes de la coordinadora en esta aventura que es injusta para los niños y las niñas de México y que además es absolutamente ilegal, y que no corran la misma suerte de estos afortunadamente pocos maestros de los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero y que mañana regresen a clases. De esta manera, la cifra preliminar hasta el día de hoy del total de maestros que serán dados de baja por haber acumulado más de 3 faltas derivado de esta convocatoria de paro ilegal de algunos líderes de la coordinadora es de 3,119 maestros de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca que serán dados de baja conforme a la ley. Quiero reiterar también que en todos los casos, al margen de los maestros que están en este supuesto de las 4 faltas y que serán dados de baja, como ya informé, hemos venido y seguiremos aplicando los descuentos a todos aquellos que hayan faltado. En promedio, entre las 4 entidades, por el director jurídico de la Secretaría de Educación Pública, así como el director del Servicio Profesional Docente, se pongan a trabajar de manera inmediata con las autoridades estatales para poder iniciar, conforme a derecho, los procedimientos de cese de los maestros que están en este supuesto. Nosotros estamos en la búsqueda y en la lucha de instaurar un Estado de Derecho en materia educativa y de acabar con la impunidad y, por lo tanto, nosotros vamos a cumplir con la ley y vamos a seguir los procedimientos y los tiempos que nos marca la ley para dar las bajas. Este equipo de la SEP, que estará trabajando con las autoridades estatales de estas 4 entidades, tendrá como primer función el recuento y la validación de las faltas que he dado a conocer y las que posiblemente o eventualmente se puedan acumular el día de mañana, que esperamos que no sea así, pero que por supuesto estaremos listos para ese procedimiento. En segundo lugar, empezar ya los procedimientos legales de separación de quienes estén en este escenario e iniciar así las notificaciones a cada uno de los maestros que serán dados de baja. Todo este procedimiento, como lo marca la ley, tomará por lo menos 20 días. Por lo mismo, he pedido a estos funcionarios y, por supuesto, haciendo un llamado muy respetuoso a los 4 gobernadores de estas entidades, que podamos trabajar de manera rápida y muy eficaz para que, cumpliendo plenamente con estos plazos que la propia ley nos pone, podamos hacer este procedimiento de la manera
reitero, de la manera más rápida, eficaz y expedita que se pueda. Finalmente, como lo había señalado ya desde hace algunos días, desde hace 2 días, para el proceso de sustitución de los maestros que se han dado de baja, tenemos por lo menos a 26,000 docentes que estarían listos para que, reitero, siguiendo el procedimiento legal, primero de separación y después de sustitución de los maestros que daremos de baja, que puedan reemplazar y ocupar los lugares de estos maestros. Estos 26,000 maestros que están listos para poder hacer estos reemplazos provienen de diversas fuentes. 16,000 maestros corresponden a maestros que el año pasado hicieron el examen o la evaluación para ingresar al servicio profesional docente, que obtuvieron la calificación de idóneos, pero que ya no encontraron lugar, es decir, ya no hubo plazas disponibles para ellos. Así es que quedaron en una lista de espera y están listos para que los podamos reubicar en los lugares que se abran derivado de estas bajas. De igual manera, tenemos por lo menos 10,000 maestros que se componen por maestros ya jubilados que estarían en disposición de temporalmente poder tomar alguno de estos lugares, así como de maestros en servicio, pero que tienen suficiente disponibilidad de horas, es decir, por ejemplo, maestros que podrían trabajar en un doble turno y también podrían estar cubriendo algunas de estas bajas, con quienes también ya se ha instruido este equipo de la Secretaría de Educación Pública, trabajar con las autoridades locales para también empezar a trabajar con estos maestros sustitutos para que cuando se cumplan los plazos legales de los despidos de quienes han faltado más de 3 días, puedan ocupar sus lugares. Y finalmente, y por último, también recordar que en este año se han inscrito 136,132 mexicanas y mexicanos que aspiran a ser maestros y que este año estarán haciendo el examen o la evaluación de ingreso al servicio profesional docente y que, por supuesto, en caso de ser necesario, también podríamos disponer de un número de ellos para ocupar las plazas vacantes de quienes serán dados de baja. Así pues, y con esto concluyo este mensaje, quiero reiterar en primer lugar mi felicitación a la mayoría, a la inmensa mayoría, diría yo, de los maestros que decidieron no hacer caso a los llamados de la coordinadora y siguieron su vocación por cumplir con su responsabilidad con las niñas, los niños y los jóvenes de México y que no acudieron a este paro y que hoy están ya dando clases y que, reitero, afortunadamente es la mayoría de los maestros. En segundo lugar, reiterar, por supuesto, la disposición de este gobierno, del presidente de la República, a continuar, sin importar qué obstáculos tengamos que vencer, a continuar con la implementación de la reforma educativa, a continuar con el venir instaurando un Estado de Derecho en materia educativa y poder erradicar la impunidad de nuestro sistema educativo. Nosotros estaremos aplicando la ley como lo venimos haciendo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias. Por favor, Lilian Hernández de Excelsior. Ahí está. Secretario, dice que son 12 millones de pesos en promedio, sin embargo, el número de maestros que fueron dejando el paro bajó. Entonces, si pudiera explicarme cómo es que contabilizaron o contabilizan que son 12 millones y cómo se va a aplicar este dinero. ¿Va a seguir la misma dinámica? ¿Va a ser para estímulos a otros docentes destacados o cómo se va a utilizar este recurso que finalmente es del FONE? Y en los maestros identificados están los líderes, estos pocos líderes que dice de la CENTE, hablando específicamente de los 4 líderes de estos estados, de Núñez, el de Chiapas, el de Guerrero, y bueno, pues nada más. Muy bien, gracias, Lilian. En primer lugar, decir que por eso mencioné que es una cifra promedio. Evidentemente ha cambiado conforme a los días, porque como ustedes saben y conocen, los maestros que han estado en paro han venido en descenso, así es que cada día depende y la cifra que di a conocer
es una cifra promedio de los descuentos que hemos hecho. Con todo gusto les podemos hacer llegar. Aquí está la oficial mayor, si quieren datos más precisos de cada día, más o menos de cuáles son los montos que estamos hablando. Sobre cómo aplicar los recursos, la propia ley nos obliga a que los recursos que provienen de los salarios de los maestros se mantengan como parte de los salarios de los maestros. Es decir, no podemos ocupar estos recursos para algún otro tipo de gasto educativo. Por lo tanto, como ya lo hicimos en ocasiones anteriores, como cuando dejamos de pagar comisionados sindicales, estos recursos los vamos a orientar al pago de tutores, de asesores técnico-pedagógicos o de algún otro recurso que podamos requerir para el pago de maestros o, en fin, de cosas que tengan que ver con el pago y con el estímulo a diversas maestros y maestros de todo el país. En el caso de los líderes, yo te diría que en su gran mayoría son comisionados sindicales, ya sin sueldo, desde que lo dejamos de pagar, pero quien está en una comisión sindical, por ley no está con obligación de estar frente a grupo. De cualquier manera, en el caso de que haya, por supuesto, algún líder que sí esté frente a grupo, no está exento de las cifras que he dado a conocer. Jacqueline López, de Televisión Educativa. Buenas tardes, secretario. Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Una pregunta sobre de esto de los 20 días que va a ser el procedimiento, la sustitución de los profesores, ¿en qué momento va a pasar? ¿A partir de esos 20 días ya van a estar listos los profesores o será un mes más? Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. El procedimiento es mínimo de 20 días. ¿Por qué? Porque se da a partir del momento que empecemos a hacer las notificaciones. Se tienen 10 días para que esas notificaciones lleguen a los maestros y después ellos tienen 10 días que les da la ley para poder argumentar esa notificación. Así es que el número de días mínimo que nos da la ley y que tenemos que cumplir de manera muy estricta es que por lo menos de aquí a que se integre una baja tienen que pasar 20 días hábiles. Eventualmente habrá casos en los que se tarde un poco más, pero por supuesto en el momento en que esté materializada la baja legalmente, que reitero, toma este tiempo porque así nos lo mandata la ley, en el momento en que esté materializada se dará la sustitución del maestro. Es decir, las primeras sustituciones las estaremos viendo en los próximos 20 días hábiles y hacia adelante. Paola Wong, de Milenio. ¿Qué tal? Buenas tardes, secretario. Preguntarle, ¿ya tienen, dice que ya tienen Paola, listas? no te ve. Hola, Paola, ¿cómo ¿qué tal? estás? Ya tienen lista la sustitución de los profesores. Independientemente de este proceso que explica procedimiento legal, pues, ¿cómo se va a dar? Ya tienen, imagino, planeado una estrategia, porque seguramente podría haber pues enfrentamientos. ¿Cómo se va a dar esta situación en caso de que los profesores se atrincheren en las escuelas, que pues tengan tomadas? ¿Cuál es el operativo que se tiene planeado para esto? ¿Cómo va a responder la autoridad federal para garantizar la integridad tanto de los padres de familia, de los alumnos, las escuelas, en fin? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí en el plantón de Bucareli? ¿También se tiene pensado un desalojo? ¿Esto se lo va a dejar a la autoridad capitalina? En fin, ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Va también a hacer un llamado de que ellos se retiren como por su propio pie? Y se va a hacer de manera pública una vez que se tenga, entiendo que se van a cotejar los nombres para tener la plena certeza de los profesores que serán despedidos. ¿Va a ser pública estas listas de estos estados? Gracias. Gracias, Paola. Sobre la sustitución, yo apelo, por supuesto, a que no haya conflictividad, a que este proceso no genere violencia, pero por supuesto que en caso de que algo así sucediera, vamos a estar muy coordinados con las autoridades estatales para poder garantizar la seguridad tanto de los maestros y maestras sustitutas o que estén ocupando los lugares de quienes demos de baja, como por supuesto la seguridad del plantel, de las madres y de los padres de familia y de manera central de los alumnos. Estaremos platicando para poder garantizar plenamente la seguridad en el momento en que se lleven a cabo estas sustituciones.
Y sobre lo demás, yo diría que ese es un tema que no compete de manera directa a la autoridad educativa y que, bueno, no tendría yo facultades para responder esa pregunta. ¿Perdón? ¿Algún llamado a los profesores o algo así? No, bueno, eso lo hemos venido manteniendo. Yo creo que hay que mantener el llamado a que pues los maestros regresen a sus clases y que, por supuesto, pues no tiene ningún sentido mantener este paro ilegal, que además, reitero, como ustedes lo saben, ha tenido muy poca convocatoria entre los maestros y las maestras de México. No, bueno, son datos personales, evidentemente, no se pueden dar a conocer de manera pública, se darán las notificaciones de manera directa a los maestros que estén en esta situación y se seguirá los plazos y los procedimientos legales y de la misma forma la sustitución, pero son datos que no pueden darse de manera pública, eso lo mandata en la propia ley, así lo establece. María Cavadas, de La Razón. Buenas tardes, secretaria. María, ¿cómo estás? Aquí, gracias, bien. Secretario, ¿ya tienen identificados que la gente que está en el plantón en Bucareli realmente son maestros? ¿Se han identificado grupos como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la UNT, telefonistas, y ya saben quién realmente, si son maestros los que están ahí? Gracias, María. Yo reitero, ese es un tema que no corresponde a nosotros de manera directa, así es que no estaría en condiciones de poder dar respuesta a esa pregunta. Pero sí reiterar que quienes estén en esta condición, primero, que quienes sigan en los plantones y estén dentro de los maestros que ya acumularon más de 3 faltas, es decir, que estén en la 4ª falta, como lo he informado, serán dados de baja. Y quienes no, es decir, si hay maestros que están en el plantón que se integraron el 2º o el 3er día, pues reiterarles que todavía están a tiempo de poder salvar su trabajo y hacer una reconsideración para regresar con sus alumnos, ya que aquí estaremos aplicando, por supuesto, que la ley, y todo maestro que incurra en más de 3 faltas serán dados de baja, como estos maestros que el día de hoy ya he informado. Gracias. Nayeli Roldán, de Animal Político. Gracias. Buenas tardes. Preguntarle sobre los que dan de baja, digamos. ¿Dónde estás, Nayeli? No te veo. Acá estoy. Acá. Gracias, Aquí Nayeli. estoy. Sobre los maestros que dan de baja, según la ley, no es que queden despedidos completamente, sino que más bien serían reubicados en algún otro puesto. Preguntarle eso, ¿ya tienen previsto en dónde van a ser reubicados los profesores y también en cargos administrativos, se supone? Y también para los nuevos profesores que van a ser contratados, ¿tendrán esa plaza de manera automática, digamos, y tendrán el mismo salario o cómo van a ser esas contrataciones? Gracias, Nayeli. Hacerte una precisión. En este caso, los maestros no son reubicados. Yo creo que ahí hay una confusión. De acuerdo a la ley, ¿quiénes son los maestros que eventualmente son reubicados? Son aquellos que ya eran maestros previo a que se aprobara la reforma y que después de 3 veces de haber presentado la evaluación y que en las 3 ocasiones la hayan reprobado, esos maestros son los que salen de estar frente a grupo y son reubicados. Pero en este caso, simplemente es un despido y déjame ser más preciso y leer exactamente lo que dice el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que dice lo siguiente, y cito el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente: quienes incumplan con la asistencia a sus labores por más de 3 días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada, serán separados del servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Es decir, aquí estamos frente al caso de más de 3 faltas injustificadas, en este caso de manera continua, pero si eventualmente se dan de manera discontinua, también lo aplicaremos y por lo tanto es una baja inmediata que tiene que seguir un procedimiento legal
de notificación, que es lo que tarda estos 20 días que ya he informado. Pero reiterar que en este caso no es que sean reubicados, eso es en otra categoría. Y para los maestros que los sustituyan, quienes, por ejemplo, los maestros que el año pasado aprobaron el examen de ingreso o la evaluación para ingresar al servicio profesional docente y que resultaron idóneos, podrán tener totalmente esa plaza ya de manera definitiva, como si estuvieran entrando al servicio profesional docente, como lo hubieran hecho el año pasado en caso de haber habido lugares suficientes, entonces no habría problema. En caso, por ejemplo, de que fueran maestros, como lo dije, maestros jubilados que están en disposición de tomar una plaza, sí sería de manera temporal y después serían sustituidos por quienes tengan ya un nombramiento en pleno, ya sea de quienes se quedaron en la lista de espera y de prelación del año pasado o de quienes entren este año al servicio profesional docente, también en las evaluaciones del desempeño. Sí, bueno, pues tomarán, dijéramos, las horas que antes daba el maestro que es dado de baja y por lo tanto será el mismo salario. En todos los casos, evidentemente, ¿no? Señores, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gratificación. Así es que el número de días mínimo que nos da la ley y que tenemos que cumplir de manera muy estricta es que por lo menos de aquí a que se integre una baja tienen que pasar 20 días hábiles. Eventualmente habrá casos en los que se tarde un poco más, pero por supuesto en el momento en que esté materializada la baja legalmente, que reitero, toma este tiempo porque así nos lo mandata la ley, en el momento en que esté materializada se dará la sustitución del maestro. Es decir, las primeras sustituciones las estaremos viendo en los próximos 20 días hábiles y hacia adelante. Paola Wong, de Milenio. ¿Qué tal? Buenas tardes, secretario. Preguntarle, ya tienen, dice que ya tienen Paola? listas. No te veo. Hola, Paola, ¿cómo ¿qué tal? estás? Ya tienen lista la sustitución de los profesores. Independientemente de este proceso que explica procedimiento legal, pues, ¿cómo se va a dar? Ya tienen, imagino, planeado una estrategia, porque seguramente podría haber, pues, enfrentamientos. ¿Cómo se va a dar esta situación en caso de que los profesores se atrincheren en las escuelas, que, pues, tengan tomadas? ¿Cuál es el operativo que se tiene planeado para esto? ¿Cómo va a responder la autoridad federal para garantizar la integridad tanto de los padres de familia, de los alumnos, las escuelas, en fin? Eso por una parte, y por otra parte, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí en el plantón de Bucareli? ¿También se tiene pensado un desalojo? ¿Esto se lo va a dejar a la autoridad capitalina? En fin, ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Va también a hacer un llamado de que ellos se retiren como por su propio pie? Y se va a hacer de manera pública una vez que se tenga, entiendo que se van a cotejar los nombres para tener la plena certeza de los profesores que serán despedidos. ¿Va a ser pública estas listas de estos estados? Gracias. Gracias, Paola. Sobre la sustitución, yo apelo, por supuesto, a que no haya conflictividad, a que este proceso no genere violencia, pero por supuesto que en caso de que algo así sucediera, vamos a estar muy coordinados con las autoridades estatales para poder garantizar la seguridad tanto de los maestros y maestras sustitutas o que estén ocupando los lugares de quienes demos de baja, como por supuesto la seguridad del plantel, de las madres y de los padres de familia y de manera central de los alumnos. Estaremos platicando para poder garantizar plenamente la seguridad en el momento en que se lleven a cabo estas sustituciones. Y sobre lo demás, yo diría que ese es un tema que no compete de manera directa a la autoridad educativa y que, bueno, no tendría yo facultades para responder esa pregunta. ¿Perdón? ¿Un llamado a los profesores o algo así? No, bueno, eso lo hemos venido manteniendo. Yo creo que hay que mantener el llamado a que pues los maestros regresen a sus clases y que, por supuesto, pues no tiene ningún sentido mantener este paro ilegal, que además, reitero, como ustedes lo saben, ha tenido muy poca convocatoria entre los maestros y las maestras de México. No, bueno, son datos personales, evidentemente, no se pueden dar a conocer de manera pública, se darán las notificaciones de manera directa a los maestros que estén en esta
situación y se seguirá los plazos y los procedimientos legales y de la misma forma la sustitución, pero son datos que no pueden darse de manera pública, eso lo mandata en la propia ley, así lo establece. María Cavadas, de La Razón. Buenas tardes, secretario. María, ¿cómo estás? Aquí, gracias, bien. Secretario, ¿ya tienen identificados que la gente que está en el plantón en Bucareli realmente son maestros? ¿Se han identificado grupos como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la UNT, telefonistas, y ya tienen… Con las niñas, los niños y los jóvenes de México y que no acudieron a este paro y que hoy están ya dando clases y que, reitero, afortunadamente es la mayoría de los maestros. En segundo lugar, reiterar, por supuesto, la disposición de este gobierno, del presidente de la República, a continuar, sin importar qué obstáculos tengamos que vencer, a continuar con la implementación de la reforma educativa, a continuar con el venir instaurando un Estado de Derecho en materia educativa y poder erradicar la impunidad de nuestro sistema educativo. Nosotros estaremos aplicando la ley como lo venimos haciendo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, por favor, Lilian Hernández, de Excelsior. Ahí está. Secretario, dice que son 12 millones de pesos en promedio, sin embargo, el número de maestros que fueron dejando el paro bajó. Entonces, si pudiera explicarme cómo es que contabilizaron o contabilizan que son 12 millones y cómo se va a aplicar este dinero. ¿Va a seguir la misma dinámica? ¿Va a ser para estímulos a otros docentes destacados o cómo se va a utilizar este recurso que finalmente es del FONE? Y en los maestros identificados están los líderes, estos pocos líderes que dice de la CENTE, hablando específicamente de los 4 líderes de estos estados, de Núñez, el de Chiapas, el de Guerrero, y bueno, pues nada más. Muy bien, gracias, Lilian. En primer lugar, decir que por eso mencioné que es una cifra promedio. Evidentemente ha cambiado conforme a los días, porque como ustedes saben y conocen, los maestros que han estado en paro han venido en descenso, así es que cada día depende y la cifra que di a conocer es una cifra promedio de los descuentos que hemos hecho. Con todo gusto les podemos hacer llegar, aquí está el oficial mayor, si quieren datos más precisos de cada día, más o menos de cuáles son los montos que estamos hablando. Sobre cómo aplicar los recursos, la propia ley nos obliga a que los recursos que provienen de los salarios de los maestros se mantengan como parte de los salarios de los maestros, es decir, no podemos ocupar estos recursos para algún otro tipo de gasto educativo. Por lo tanto, como ya lo hicimos en ocasiones anteriores, como cuando dejamos de pagar comisionados sindicales, estos recursos los vamos a orientar al pago de tutores, de asesores técnico-pedagógicos o de algún otro recurso que podamos requerir para el pago de maestros o, en fin, de cosas que tengan que ver con el pago y con el estímulo a diversas maestros y maestros de todo el país. En el caso de los líderes, yo te diría que en su gran mayoría son comisionados sindicales, ya sin sueldo, desde que lo dejamos de pagar, pero quien está en una comisión sindical, por ley no está con obligación de estar frente a grupo. De cualquier manera, en el caso de que haya, por supuesto, algún líder que sí esté frente a grupo, no está exento de las cifras que he dado a conocer. Jacqueline López, de Televisión Educativa. Buenas tardes, secretario. Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Una pregunta sobre de esto de los 20 días que va a ser el procedimiento, la sustitución de los profesores, ¿en qué momento va a pasar? ¿A partir de esos 20 días ya van a estar listos los profesores o será un mes más? Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. El procedimiento es mínimo de 20 días. ¿Por qué? Porque se da a partir del momento que empecemos a hacer las notificaciones, se tienen 10 días para que esas notificaciones lleguen a los maestros y después ellos tienen 10 días que les da
la ley para poder argumentar esa noticia. A derecho, los procedimientos de cese de los maestros que están en este supuesto. Nosotros estamos en la búsqueda y en la lucha de instaurar un Estado de Derecho en materia educativa y de acabar con la impunidad y, por lo tanto, nosotros vamos a cumplir con la ley y vamos a seguir los procedimientos y los tiempos que nos marca la ley para dar las bajas. Este equipo de la SEP, que estará trabajando con las autoridades estatales de estas 4 entidades, tendrá como primer función el recuento y la validación de las faltas que he dado a conocer y las que posiblemente o eventualmente se puedan acumular el día de mañana, que esperamos que no sea así, pero que por supuesto estaremos listos para ese procedimiento. En segundo lugar, empezar ya los procedimientos legales de separación de quienes estén en este escenario e iniciar así las notificaciones a cada uno de los maestros que serán dados de baja. Todo este procedimiento, como lo marca la ley, tomará por lo menos 20 días. Por lo mismo, he pedido a estos funcionarios y, por supuesto, haciendo un llamado muy respetuoso a los 4 gobernadores de estas entidades, que podamos trabajar de manera rápida y muy eficaz para que, cumpliendo plenamente con estos plazos que la propia ley nos pone, podamos hacer este procedimiento de la manera, reitero, de la manera más rápida, eficaz y expedita que se pueda. Finalmente, como lo había señalado ya desde hace algunos días, desde hace 2 días, para el proceso de sustitución de los maestros que se han dado de baja, tenemos por lo menos a 26,000 docentes que estarían listos para que, reitero, siguiendo el procedimiento legal, primero de separación y después de sustitución de los maestros que daremos de baja, que puedan reemplazar y ocupar los lugares de estos maestros. Estos 26,000 maestros que están listos para poder hacer estos reemplazos provienen de diversas fuentes. 16,000 maestros corresponden a maestros que el año pasado hicieron el examen o la evaluación para ingresar al servicio profesional docente, que obtuvieron la calificación de idóneos, pero que ya no encontraron lugar, es decir, ya no hubo plazas disponibles para ellos. Así es que quedaron en una lista de espera y están listos para que los podamos reubicar en los lugares que se abran derivado de estas bajas. De igual manera, tenemos por lo menos 10,000 maestros que se componen por maestros ya jubilados que estarían en disposición de temporalmente poder tomar alguno de estos lugares, así como de maestros en servicio, pero que tienen suficiente disponibilidad de horas, es decir, por ejemplo, maestros que podrían trabajar en un doble turno y también podrían estar cubriendo algunas de estas bajas, con quienes también ya se ha instruido a este equipo de la Secretaría de Educación Pública trabajar con las autoridades locales para también empezar a trabajar con estos maestros sustitutos para que cuando se cumplan los plazos legales de los despidos de quienes han faltado más de 3 días, puedan ocupar sus lugares. Y finalmente, y por último, también recordar que en este año se han inscrito 136,132 mexicanas y mexicanos que aspiran a ser maestros y que este año estarán haciendo el examen o la evaluación de ingreso al servicio profesional docente y que, por supuesto, en caso de ser necesario, también podríamos disponer de un número de ellos para ocupar las plazas vacantes de quienes serán dados de baja. Así pues, y con esto concluyo este mensaje, quiero reiterar en primer lugar mi felicitación a la mayoría, a la inmensa mayoría, diría yo, de los maestros que decidieron no hacer caso a los llamados de la coordinadora y siguieron su vocación por cumplir con su responsabilidad. Buenas tardes, señores. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, va a hacer un anuncio para ustedes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar hoy aquí y acompañarnos en el edificio de la SEP en esta conferencia de prensa y anuncio que haré. Déjenme empezar, en primer lugar,
haciendo una gran felicitación a la mayoría de los maestros y maestras de México y de manera muy particular de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que cumpliendo con su responsabilidad y con su vocación de ser maestros y de estar con sus alumnos, hicieron caso omiso al llamado de unos cuantos líderes de la coordinadora de hacer un paro nacional. A nivel nacional, en estos días, en esta convocatoria a un paro ilegal que convocó o que convocaron algunos de los líderes de la coordinadora, más o prácticamente el 99% de las escuelas del país han tenido actividad de manera regular, mostrando, reitero, una vez más, el gran compromiso que tienen las maestras y los maestros de México con su vocación, con sus alumnos y, por supuesto, con la transformación y el cambio educativo. Su compromiso con la reforma educativa y, por supuesto, y también decirlo, con el compromiso de cumplir con la ley y de que juntos vayamos construyendo un Estado de derecho en materia educativa y que podamos poner fin a la impunidad que durante muchos años se vivió en el sistema educativo del país. Así es que reitero mi felicitación a estos maestros y reitero además la decisión del presidente de la República, del presidente Enrique Peña Nieto, de seguir de manera muy profunda con esta gran transformación educativa, con esta reforma educativa y que como uno de sus pilares, que es retomar la rectoría del Estado en materia educativa, podamos continuar en ir instaurando el Estado de Derecho e ir eliminando la impunidad en materia educativa. Sobre los estados en donde algunas o algunos maestros hicieron caso a la convocatoria de algunos de los líderes de la coordinadora, déjenme darles algunos datos al día de hoy. En el caso de Guerrero, y esto es una muy buena noticia, el día de hoy abrieron el 99.8% de las escuelas. Es decir, estamos hablando de prácticamente la totalidad de las escuelas del estado de Guerrero que al día de hoy decidieron abrir y no hacer caso al llamado de la coordinadora. Sin embargo, hoy les puedo confirmar que tenemos ya plenamente identificados en el caso de Guerrero a cerca de 120 docentes que han incurrido en más de 3 faltas, es decir, que hoy incurrieron en la 4ª falta y que por lo tanto, como lo marca la ley, serán dados de baja del magisterio y del servicio profesional docente. En el caso de Oaxaca también hay muy buenas noticias. En estos días ha venido en claro descenso los maestros y por lo tanto las escuelas que estaban en este paro. Ustedes recordarán que el lunes, que fue el primer día de paro en Oaxaca, el 88% de las escuelas abrieron, el martes fue el 92%, el día de ayer fue el 95% y el día de hoy, jueves, les puedo confirmar que el 98.5% de las escuelas de Oaxaca abrieron e hicieron caso omiso al paro que llamó algunos de los líderes de la coordinadora. Sin embargo, al igual que en el caso de Guerrero, tenemos plenamente acreditados a 1,379 docentes que incurrieron en las 4 faltas y que también, como marca la ley, serán dados de baja. En el caso de Michoacán, como ustedes saben, se presenta una circunstancia especial, ya que algunas escuelas durante el día lunes, por parte de la autoridad estatal, en plenitud de sus facultades, tuvieron el Día del Maestro y otras sí trabajaron. Por lo tanto, la contabilización de los 4 días para que eventualmente quienes estuvieran en paro fueran dados de baja es distinta. Para algunos empieza la contabilización desde el día lunes, para otros empieza desde el día martes y además, como ustedes también saben, el día de hoy tuvimos la segunda evaluación del desempeño de dados a 1,620
maestros que han incurrido ya en las 4 faltas y que también en el estado de Michoacán serán dados de baja, como marca la ley. En el caso del estado de Chiapas, también les tengo buenas noticias. El día de hoy ya trabajaron y ya abrieron el 97% de las escuelas, lo cual es una gran noticia, al igual que en el caso de Oaxaca y por supuesto también de Guerrero y de Michoacán. Los pocos maestros que fueron a este paro han venido disminuyendo y así lo comprueban las cifras en el caso de Chiapas. Reitero, hoy trabajaron el 97% de las escuelas de Chiapas. Y como ustedes saben, en todo el estado de Chiapas el día lunes fue feriado por ser Día del Maestro, así es que es hasta el día de mañana cuando se cumpliría eventualmente el 4.º día de paro de los maestros que estén en esta situación en el estado de Chiapas. Y desde aquí quiero aprovechar para hacer un llamado a todas las maestras y a los maestros de Chiapas para que sigan haciendo caso omiso y cada vez sean más los maestros que no atienden a esta convocatoria ilegal de unos cuantos líderes de la coordinadora que únicamente tienen como objetivo poder conservar privilegios que hoy están perdiendo, privilegios ilegales e indebidos, como son la venta o la herencia de plazas, como son el presionar a los maestros para dejar a los niños sin clases. Así es que les pido que no acompañen a ese pequeño grupo de líderes de la coordinadora en esta aventura que es injusta para los niños y las niñas de México y que además es absolutamente ilegal, y que no corran la misma suerte de estos afortunadamente pocos maestros de los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, y que mañana regresen a clases. De esta manera, la cifra preliminar hasta el día de hoy del total de maestros que serán dados de baja por haber acumulado más de 3 faltas derivado de esta convocatoria de paro ilegal de algunos líderes de la coordinadora es de 3,119 maestros de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca que serán dados de baja conforme a la ley. Quiero reiterar también que en todos los casos, al margen de los maestros que están en este supuesto de las 4 faltas y que serán dados de baja, como ya informé, hemos venido y seguiremos aplicando los descuentos a todos aquellos que hayan faltado. En promedio, entre las 4 por el director jurídico de la Secretaría de Educación Pública, así como el director del Servicio Profesional Docente, se pongan a trabajar de manera inmediata con las autoridades estatales para poder iniciar conforme